Bueno, amigos, regresamos ahí, bueno, pues con esto del tabú alrededor del pulque. Martín, te interrumpí para ir a corte con respecto a varias de las estrategias que utilizaron las industrias empresariales, los políticos y también incluso algunos intelectuales, bueno, como es el caso de Vasconcelos, el cual, desde el punto literario, para mí tiene un tema, es uno de los grandes escritores en México, pero que sí, de alguna manera yo creo que fue incluso un poco utilizado, ¿no? Digamos, digamos, la fuerza de poder de aquel entonces para hacer influencia en el tema del pulque, porque él fue uno de los que atacaron fuertemente al pulque, ¿no? Sí, realmente ahora sí Vasconcelos y el mismo Lázaro Cárdenas fueron los que más atacaron al pulque en su momento. E incluso en esa época se organizaron congresos médicos especializados. ¿Por qué? Y así se llamaban, ¿por qué no se debe tomar pulque en México? Entonces era una de las estrategias adicionales a lo que se estaba haciendo, ¿no? Y las cuestiones impositivas, realmente existían impuestos locales que cobraban los municipios, estatales y federales, pero además de todo eso, una cuestión sanitaria que era, pues sin tanto sustento, un golpe fuerte también para los productores que pues después de producir su pulque, llegar a la Ciudad de México, hacer la venta y simplemente por caprichos o alguna indicación se llegaba y se tira el pulque y se tiraba el pulque y eran miles y miles de litros que por buenas a primeras se tiraba el pulque y eran pérdidas totales. Era acabarlo, ¿no? Y esto, Sabino, perdón, tuvo una repercusión impresionante desde el punto de vista en las haciendas, ¿no? O sea, bueno, fue realmente no lo que acabó el sistema productivo de las haciendas, no fue la revolución, fue la reforma agraria. Y como decía nuestro amigo don Martín, con Cárdenas, exactamente. En los años 20, con Obregón como presidente, se crea la Secretaría de Salubridad y se pasa a una normatividad muy específica que incluso se puede ver arquitectónicamente en las haciendas, de cómo están hechos los tinacales, ya con una serie de medidas sanitarias, sin el estigma, sin la consigna de acabar con el pulque. Esto es en los años 20. Correcto. Pero después, con Cárdenas y con la reforma agraria, la consigna era acabar con ese sistema productivo. No digo que con mala intención, siempre son las cuestiones polarizadas, no son sanas. Correcto. No es que se hagan con la idea de acabar con un país, pero no son sanas. Y se hizo con mucha polarización. Entonces ese fue el caso específico del momento de los años 30, que se reparten las haciendas y que se quería acabar con el pulque porque era como, vamos, se decía que se tenían a las gentes trabajadoras del campo idiotizados con el pulque. Y que era una que los hacendados tenían idiotizados a los trabajadores, a los peones, a la peonada. Correcto. Entonces se tenía idiotizado este país con el pulque para explotarlos en las haciendas. Entonces se reparten las haciendas como una parte de la estrategia y se trata de acabar con el pulque. Para que no regresara, digamos, en el entendido de que no regresaran al esquema tradicional que existía, ¿no? Exactamente. Y como decía nuestro amigo Martín, sanitariamente el pulque es una bebida limpísima. Sí. Si a una tina de pulque le metes el dedo, que lo tengas limpio, se pudre, porque son enzimas vivas que están fermentando y que con cualquier contaminación mínima se echa a perder, se pica, dicen, se pica toda la tina, ¿sí? Entonces, incluso físicamente, la fermentación hace una gran capa de espuma. Y esto hace que se queden ahí mosquitos y cosas para que no lleguen al líquido. Digamos que es una capa protectora. Exactamente, es una capa protectora de la misma bebida. Tú retiras esa espuma y queda perfectamente limpia. Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que decía hace un momento don Martín? Pues, caray, esto es una cosa triste, ¿no? Triste dentro de la historia y de la cultura de este México, porque yo creo que el pulque nos hace diferentes a nuestro país. Y bueno, pues la idea de este programa es precisamente, como ya lo hemos expresado, el poder desmitificar, el poder hacer entender a la gente
que beban pulque, que prueben el pulque. A mí me da mucha pena encontrar a gente que estando en México, que siendo mexicano, que estando en una región como es Puebla de pulque, no hayan probado el pulque. Y como lo que hoy platicábamos en un programa de radio, que era el decir, no solamente es eso, es que hoy actualmente la autoridad te pone trabas para abrir una pulquería, por lo menos en lo que es en el estado de Puebla, siendo Puebla, después de la Ciudad de México, la segunda capital con más pulquerías tradicionales. Entonces hoy tú quieres abrir una pulquería en Puebla, hay trabas por la mitificación. Hace poco comentabas en algún evento cultural que tuviste con un secretario, que no quería dar pulque. Oye, pero ¿por qué no vas a querer dar pulque? Si el pulque es una bebida mexicana, es una bebida limpia, es una bebida... Esa ignorancia que ha venido arrastrándose a través de muchísimos años es lo que ha frenado a esta bebida que es verdaderamente maravillosa y que, como comentábamos también hace un momento, hace un maridaje perfecto con todos los platillos mexicanos. O sea, es una bebida que su acidez, que su alto porcentaje de dióxido de carbono que contiene y que hace que tenga una pequeña aguja dentro del pulque que te lava el paladar para que te quita los picantes, esa acidez que resalta y además hace un maridaje de contraste con los picantes y las especies de la comida mexicana, es fenomenal. Entonces eso es lo que tenemos que recuperar. O sea, a final de cuentas es una cosa... verdaderamente es una campaña con la que tenemos que hacer para revivir el consumo del pulque en México. Si me permites un comentario, sí, Juan Pablo, yo creo que la labor que estás haciendo y que conjuntamente con un grupo de amigos como es Don Martín, etcétera, es muy importante, porque no solamente es muy triste cometer errores en los procesos de los países. Pero yo creo que en el momento en que vivimos de una gran información, etcétera, hay que enmendar esos errores. Y tú estás haciendo una campaña para enmendar un error en un proceso que nos está disuadiendo, no sé si es la palabra exacta, de nuestro origen y de nuestra nacionalidad. Es correcto. Porque es una bebida que le ha dado cohesión a este país desde hace más de 1000 años. Ha hecho una vinculación entre las diferentes culturas. Vamos a ir a un corte y regresamos.